Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Nos ponemos en pie para buscar al Señor. Gracias, Señor, por tus misericordias, Señor. Gracias por tu presencia, por tu amor, Señor. Ven, Señor, en esta hora, Señor, recibe tu alabanza, Señor. Queremos, Señor, levantar un holocausto para ti, Señor, una ofrenda agradable a ti, Señor. Ven, Señor, por tu alabanza, Señor, y muévete en medio de tu pueblo, Señor, por favor. Porque en ti, Señor, solo en ti, Señor, estamos seguros, Señor. Gracias por tus misericordias, Señor. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré, en el Señor me gloriaré. Es mi único deseo exaltar al Cordero. En el Señor me gloriaré. Reinará, Él reinará, con sus enemigos bajo sus pies, y el gobierno será sobre sus hombros. Cristo sobre todo reinará. Reinará, Él reinará, con sus enemigos bajo sus pies, y el gobierno será sobre sus hombros. Cristo sobre todo reinará. Reinará, Él reinará, con sus enemigos bajo sus pies, y el gobierno será sobre sus hombros. Cristo sobre todo reinará. Ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual. Desde que el Señor hizo sobre mí, ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual. Desde que el Señor hizo sobre mí, ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual, ahora ya no soy igual. Desde que el Señor hizo sobre mí, ahora ya no soy igual. Reinará, reinará, con sus enemigos bajo sus pies, y el gobierno será sobre sus hombros. Cristo sobre todo reinará. Reinará, reinará, con sus enemigos bajo sus pies, y el gobierno será sobre sus hombros. Cristo sobre todo reinará. Oh Señor, ven y reina tú, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestros hogares, Señor. Ten misericordia de Colombia, Señor, la presentamos hoy delante de ti, Señor. Oh Señor, no nos entregues, Señor, a los gobernantes, Señor, injustos, Señor, necios, Señor. Ten misericordia de este país, Señor. Lo entregamos delante de ti, Señor, porque solo es por tu misericordia, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Ten misericordia del presidente, Señor, que va a gobernar este país estos otros 4 años, Señor. Ten misericordia de él, Señor. Lo presentamos delante de ti. No sabemos quién sea, Señor, pero ten misericordia de él, Señor, y de este país, Señor, por favor, porque solo es por tu misericordia, Señor, que estamos aquí, Señor. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Y yo le amo.
nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Y yo le amo y Él me ama. Y yo le oro y Él me responde. Y yo le pido y Él me da. Contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Y yo le amo y Él me ama. Y yo le oro y Él me responde. Contesta mis peticiones. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor, porque podemos confiar, Señor, en que tú escuchas, Señor, la oración de un corazón arrepentido y humillado, Señor. Gracias porque nos podemos acercar, Señor, a ti, Señor, porque tú nos das gracia cada día, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Hoy nos acercamos a ti, Señor, confiando, Señor, en tu misericordia, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Gracias por tu amor y tus bondades, porque eres un Padre bueno, amoroso y tierno, Señor. Porque solo, Señor, contigo, Señor, estamos seguros, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. tu amor y tu misericordia, Señor, porque nos has llamado, Señor, porque nos has amado primero, Señor, porque nos has sacado, Señor, del muladar, Señor.
porque nos has levantado, Señor, nos has lavado, Señor, y has cambiado nuestras vestiduras, Señor. Gracias, gracias, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú, Señor, eres bueno, Señor? Oh, gracias por tu misericordia y tu amor, Señor. Perdona nuestra dureza, Señor, nuestra indiferencia, Señor. Atráenos a ti, Señor, atráenos. Atrae a nuestros hijos, Señor, atrae a cada joven de esta congregación, a cada familia, Señor. Te necesitamos con urgencia, Señor. Este mundo cada día está peor, en decadencia, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, atráenos a ti, Señor, atráenos. Te necesitamos, Señor. Me librará del cazador.
estás con nosotros, Señor, tendremos la victoria segura. Por eso queremos acudir a ti, fuente de toda gracia, fuente de toda bondad. Queremos acercar nuestros oídos a tus puertas y caminar, Señor, agradándote. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Tú nos has mostrado, Señor, qué quieres de nosotros, qué pides tú del hombre, Señor. Que tengamos oídos para oír, Señor, un corazón para agradarte, Señor. Que podamos andar en justicia, mostrando a otros la misericordia que tú ya nos has dado, Señor, y humillándonos delante de ti, reconociendo que no somos nada, Señor. Dependemos de tu gracia cada día. Parte el pan, Señor, a esta hora para nosotros, que podamos ser edificados, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que quebranta la piedra, que llega a lo más profundo del corazón y llega con la gracia para obedecer. Gracias, Señor, por tu llamado, por tenernos aquí, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este mensaje el día de hoy lo he titulado como una canción que vamos a cantar al final, y dice: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Y quiero empezar hablándoles acerca del Evangelio, que tiene que ver mucho con este mensaje. ¿Cuántos saben qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas o buenas noticias. Y como compartía yo en estos días con los hermanos que se bautizaron, el Evangelio son las mejores noticias que una persona pudiera recibir en su vida, porque nos muestran el único camino por el cual podemos ser salvos. Quiero
que leamos Romanos capítulo 1, Romanos 1:16. Dice así el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Y aquí hay otra cosa importante, dice: a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque Cristo llegó primero a los judíos, pero también al griego. El evangelio es para el mundo entero, porque en el evangelio la justicia de Dios, no la justicia humana, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y eso por fe y para fe lo aclara con la siguiente frase que dice: mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela en una vida, en la vida de aquel que camina en fe. El evangelio comienza con la fe y termina con la fe del justo. Y el apóstol Pablo dice que él no se avergonzaba de predicar. Ese era el llamado que Dios le había hecho a él: extender el evangelio a lugares donde esa semilla no había llegado. Y dice que él no se avergüenza porque el evangelio es el poder de Dios para salvar al hombre. El evangelio es el mensaje eterno. Dice la escritura que el evangelio es eterno. ¿Y por qué es eterno? Porque es el plan que Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, había determinado para salvar al hombre. El evangelio es eterno porque es el plan que Dios trazó desde la eternidad para reunir un pueblo para sí. Y el evangelio es el único camino que Dios ha provisto al hombre para mostrarle gracia y para rescatarlo de la condenación. No hay otro camino. Por eso el apóstol Pablo dice que él no se avergonzaba de predicarlo, porque es el poder de Dios para salvar al hombre. Y por eso mismo el evangelio es inmutable. Nadie puede cambiar ese camino que Dios diseñó desde la eternidad. Pretender cambiarlo o hacerle ajustes al camino del evangelio verdadero es transitar por una senda que va a terminar en la perdición. Y Satanás y los enemigos espirituales del hombre saben eso, lo saben muy bien. Saben que si ellos logran adulterar, si logran falsificar el evangelio, eso va a hacer que el hombre se pierda. Y van a poder arrastrar a muchos tras sí a la perdición. Quiero que empecemos viendo los mayores enemigos del evangelio de la cruz de Cristo. Hay dos enemigos que ha tenido el evangelio principales. El primero de ellos es el legalismo y el segundo es el libertinaje. Y son dos caminos que se desvían, el uno a la izquierda y el otro va hacia la derecha, porque son opuestos, pero los dos son caminos torcidos. Vamos a Gálatas 1:6. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo luchó tenazmente contra estos enemigos del evangelio. En su ministerio él frecuentemente tenía que escribirle a las iglesias, advirtiéndoles sobre falsas enseñanzas que llevaban falsos maestros que los querían desviar de la verdad, del evangelio eterno. Y aquí vamos a ver la advertencia que el apóstol Pablo le hizo a los Gálatas. Gálatas 1:6 al 8 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio ¿qué? Diferente. O sea, el apóstol Pablo les había llevado las buenas nuevas de salvación. Ellos habían creído. Pero habían llegado algunos que querían pervertir eso y ellos estaban tragando el mensaje y se estaban desviando. Dice verso 7: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros, o sea, un apóstol, el apóstol Pablo, que escribió más de la mitad de los libros, o más o menos la mitad de los libros del Nuevo Testamento, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que ya
hemos cimentado en sus vidas sea anatema, o sea, sea maldito, maldito por Dios. Es un mensaje fuerte del apóstol Pablo. El apóstol Pablo aquí no está haciendo una advertencia suave. Él sabe que cambiar el evangelio eterno hace la diferencia entre la vida y la muerte. Y él estaba viendo una alarma, y era que los gálatas estaban siendo engañados por falsos maestros. Y esos maestros eran judaizantes que los querían llevar otra vez al legalismo. Entonces, ¿cuál es el falso evangelio del legalismo? Ese es aquel que le enseña al hombre, o que el legalista es el que intenta vivir bajo leyes y bajo ritos, creyendo que por cumplirlos va a ser salvo, que a través de leyes y de ritos que él mismo cumpla va a poder ser justificado. Y el peligro de eso es que está considerando que la obra de Cristo no es suficiente, que él tiene que hacer su parte para alcanzar la salvación. ¿Cuántos creen que la ley es buena y los ritos que Dios mandó en su momento para el Antiguo Testamento eran buenos? Dios los mandó. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de la ley para nosotros? ¿Puede acaso el hombre cumplir todas las leyes de Dios? Dice la Escritura que la ley es buena, pero la ley solo puede acusarnos, porque no hay ni un solo hombre sobre la tierra que la cumpla a la perfección. Y basta que violemos un mandamiento delante de un Dios perfectamente santo para ser culpables. Entonces, si quisiéramos salvarnos a través de nuestras obras, tendríamos que cumplir la ley a la perfección, algo que solo Jesús pudo hacer. Por eso Él es la única respuesta al ser humano. Vamos a leer Gálatas 5:4. Seguimos en el libro de Gálatas, pero ya brincamos al capítulo 5. Vean que aquí el apóstol Pablo sigue advirtiéndoles acerca del evangelio, y es una fuerte advertencia. Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. O sea, tú te crees aceptable a Dios, bueno, justo, salvo, porque crees que estás guardando la ley. De Cristo os desligasteis. Y dice ahí: de la gracia habéis caído. ¿Qué pasa si no tenemos la gracia de Dios en nuestra vida? No podemos alcanzar la salvación ni agradar a Dios. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque habíamos leído en Romanos que es la justicia ¿de quién? De Dios. Es la justicia de Cristo que es puesta a nuestra cuenta. Aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y los verdaderos hijos de Abraham, dice la Escritura, son los hombres que tienen fe, que tienen la fe de Abraham. Y dice que él fue justificado aún antes de ser circuncidado, mostrando que la justicia de Dios no viene a través de nuestras obras, sino a través de la fe. Y acá dice que la fe obra por el amor, porque también es el complemento perfecto. Si bien nadie es salvo por su propia justicia, al recibir fe, esa fe se va a manifestar en obras de amor, porque amamos al Señor y queremos agradarlo. Entonces la fe también tiene obras, pero son fruto del amor por aquel que nos amó primeramente. Dice que amamos al Señor porque Él nos amó primero. Ese es el falso evangelio del legalismo, pretender alcanzar la justicia por nosotros mismos. Ahora, el segundo evangelio: si el legalismo se desviaba a la izquierda,
este se desvía a la derecha y es el evangelio del libertinaje. Y este falso evangelio nos enseña que podemos vivir despreocupados, como si Dios nos diera permiso o tuviéramos una licencia para pecar. El que abraza este evangelio cree que tiene una licencia dada por Dios para pecar, porque Dios ya hizo todo y Dios lo va a perdonar siempre. Pero es un mensaje que tiene un veneno mortal. Y yo haría una analogía así: si el legalismo es el legalismo, pretender que yo me gano la salvación, es una cuesta, es cuesta arriba, es un camino cuesta arriba, difícil, lleno de leyes, de normas, ese camino largo, cuesta arriba que nunca alcanza el cielo. El libertinaje es un camino cuesta abajo. Podríamos decir que es un atajo al infierno. El libertinaje es un atajo al infierno. ¿Y por qué? Porque evidencia falta de un verdadero arrepentimiento. Y además es una burla a la gracia de Dios. El libertinaje es una burla a la gracia de Dios. Y aquí quiero darles una frase muy potente que quedó en mi corazón alguna vez meditando en este tema. Frase para recordar: la gracia no es una licencia para pecar, sino poder de Dios para dejar de pecar. La gracia no es una licencia para pecar, sino poder de Dios para dejar de pecar. ¿Entienden la gran diferencia? La gracia es la capacitación divina que Él nos da por su Espíritu para vencer el pecado. No es un permiso para que vivamos descuidadamente. Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? O sea, no somos salvos por guardar la ley. ¿Pecaremos pues porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Qué contesta el apóstol Pablo? En ninguna manera. En ninguna manera. Y ninguno que termine su caminata cristiana entre comillas, ninguno que termine su vida abrazando uno de estos dos caminos va a alcanzar salvación, porque se está desligando ¿de qué? De la gracia de Dios. Y como les decía, estas actitudes son una burla a la obra de Cristo. El legalista cree que es salvo por sí mismo, por su esfuerzo, por sus obras, por su justicia, como si tuviera que darle una mano, una ayuda a lo que ya Cristo hizo. Y el libertinaje, el libertino no tiene un verdadero arrepentimiento, porque no refleja ese propósito sincero de volverse a Dios y de serle agradable. Entonces de esto surge la pregunta: bueno, ¿y cuál es el evangelio verdadero entonces? Ya vimos los dos desvíos. Y quiero empezar leyendo lo que el apóstol Pablo describió como un resumen del evangelio en 1 Corintios 15. Dice, versículo 1: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí él va a hacer un resumen corto del evangelio que él predicaba. Y más adelante dice, creo que es el verso 4, versículo, dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y quiero leerles yo 2 Corintios 5:21. Dice, el que no conoció pecado, hablando de Cristo, que era sin pecado, sin mancha, Él fue perfectamente justo, dice, por nosotros lo hizo pecado,
O sea, Él cargó nuestro pecado. Fue el sacrificio por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces el evangelio verdadero es simplemente un intercambio, es un mensaje de intercambio que ocurrió en la cruz. De manera que Cristo llevó nuestras culpas, sufrió nuestro castigo para que nosotros pudiéramos recibir su justicia, para que pudiéramos ser vestidos con la justicia de Cristo. Dice que Él fue desnudado y fue colgado en esa cruz, y esa justicia, ese manto de justicia lo puso sobre nosotros. Pero aquí empezamos a complementar este mensaje del evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Este evangelio de salvación tiene un requisito. ¿Y cuál es el requisito? De hecho, ahí mismo en 1 Corintios 15 lo dice, sino que me salté esa parte. El requisito es la fe, es creer en aquel que hizo ese intercambio por nosotros. Si tú no confías en Él, si no confías en su obra, no puedes recibir los beneficios de esa salvación. Entonces, el requisito para recibir la justicia de Cristo es acudir a Él con fe. Y veamos qué decía Cristo, cuál era el mensaje de Cristo que nosotros debemos creer. Vamos a Marcos capítulo 1, 14. Esto decía aquel autor de nuestra salvación, a quien debemos acudir creyendo. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Esto fue lo primero que él empezó a predicar al principio de su ministerio. Dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y también en Lucas 13:5 dijo Jesús: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿qué incluía el mensaje de Cristo desde que Él inició su predicación? ¿Qué pueden ver ahí en esa última línea que está proyectada? El mensaje de Cristo incluía dos cosas que realmente son una sola. El mensaje de Cristo demanda arrepentimiento y fe. Y la fe que salva es como un paquete que siempre incluye el arrepentimiento. La fe verdadera siempre incluye el arrepentimiento. Por eso el apóstol Pedro en Hechos 13:19, en uno de los primeros mensajes que él compartió, él dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, ¿cuál es el mensaje apostólico que recibieron de Cristo? Que debe obedecer el hombre para que sus pecados puedan ser borrados. Debemos arrepentirnos y convertirnos. Y la conversión habla de dar una vuelta total. Ya estamos viendo qué es el evangelio verdadero. Hay dos palabras muy importantes, dos palabras bíblicas que están asociadas al concepto del arrepentimiento. Y una está en griego y la otra en hebreo. En griego el arrepentimiento es la palabra metanoia. Y en hebreo el concepto más usado es la palabra shuv. Metanoia y shuv, griego y hebreo. Y la primera, metanoia, significa cambio de mente. La palabra original
significa un cambio de mente. Y la palabra shuv en hebreo significa un cambio de dirección. Un cambio de dirección. Está asociado a que yo voy hacia allá y doy la vuelta y me voy por otro camino. Así que el arrepentimiento bíblico es un cambio de mente que produce un ¿qué? Un cambio de dirección, donde dejamos atrás el pecado y nos volvemos a Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Miren la diferencia entre Judas y el apóstol Pedro. Los dos pecaron fuertemente. Cuando su maestro estaba a punto de abandonarlos, los dos fallaron seriamente. Los dos lo negaron. La diferencia es que Pedro dice que Judas tuvo tanta tristeza, tanto remordimiento, que no pudo soportarlo más y fue y se ahorcó. Y de hecho él dijo que les devolvió las monedas, las piezas de plata a los sacerdotes y las arrojó al piso. Y estaba tan cargado que no soportó más y fue y se ahorcó. La diferencia con Pedro es que Pedro no solamente sintió ese dolor, esa tristeza, sino que él ¿qué hizo? Él se volvió al Señor y le pidió perdón. Judas no hizo eso. Y el verdadero arrepentimiento es un cambio de mente en mi forma de pensar, en mi actitud, que necesariamente me va a llevar a un cambio de dirección. Yo no puedo tener un verdadero cambio de pensar si mi vida sigue igual. No es consistente, no es coherente. Y aquí viene otro matiz importante que tiene el evangelio verdadero. El arrepentimiento no es sinónimo de perfección. No significa que ahora que dimos la espalda al pecado ya no volvemos a pecar nunca más y que nuestro camino es perfecto, derechito. No es eso. El arrepentimiento no es sinónimo de perfección, pero sí es una nueva manera de pensar que se refleja en una nueva manera de vivir. Y dice la escritura, el justo cae 7 veces, pero 7 veces vuelve y se levanta. ¿Por qué? Porque quiere agradar a Dios. Se está esforzando. Y si tiene un tropiezo en el camino, si algún enemigo pone una piedra, le pone zancadilla, el justo puede caer, pero se levanta por la gracia de Dios. El arrepentimiento no es una obra que gana la salvación. Es más bien la respuesta sincera del corazón a la gracia divina. Si tú estás sinceramente arrepentido, vas a responder a ese llamado de Dios y te vas a esforzar por agradarlo. Cambió tu forma de pensar y eso necesariamente se tiene que reflejar en tu forma de vivir. Si no, te estás engañando y necesitas un encuentro con el Señor. Vamos todos a Isaías 55, versículos 6 y 7. Quiero que veamos desde el Antiguo Testamento cómo ilustra a Dios el verdadero arrepentimiento. Isaías 55 del 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, porque va a haber un tiempo en que Él se va a apartar. Hoy es el día. Deje el impío su camino. Aquí ya está empezando a mostrar lo que estábamos viendo ahorita. Hay un camino en el que va el impío. Y la exhortación, el llamado de Dios es: deja tu camino de impiedad, y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Sí están viendo aquí los dos conceptos? Un cambio de mente que me lleva a un cambio de dirección. Y es Dios el que está diciendo aquí por el profeta: buscad a Jehová
mientras puede ser hallado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y aquí va la parte más importante, lo que no hizo Judas. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y es que Dios decidió mostrar misericordia. ¿A quién? Al que se vuelve a él con fe. Dios es como un padre compasivo que está esperando que volvamos a sus brazos para mostrarnos misericordia. Y aquí también recuerdo yo la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos conocen esa historia? La mayoría. Ese es uno de los mayores ejemplos también de arrepentimiento. Dice que él había caído bajo, había perdido las bendiciones que había recibido, había caído en pecados bajos y tocó fondo, por decirlo así. Pero en ese momento, por la misericordia de Dios, dice que él recapacitó. ¿Qué tuvo en ese momento? Tuvo un cambio de mente. Él reconoció su condición y decidió dejar esa vida antigua y regresar a su padre. Su padre había estado esperando por él y dice que él lo estaba mirando de lejos cuando él venía. Eso da la impresión de que él siempre había estado esperando que su hijo volviera, su hijo perdido. Pero para que él pudiera abrazarlo y perdonarlo, su hijo primero tenía que regresar. Y ese es el arrepentimiento verdadero. Otro pasaje muy famoso que nos ilustra este concepto del verdadero arrepentimiento está en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y este mensaje es corto, hermanos. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hemos visto con total claridad que Jesús mismo, desde el comienzo de su ministerio, y los profetas desde el antiguo hacían un llamado al arrepentimiento, y que ese arrepentimiento implica una conversión, que nos humillemos, reconozcamos nuestro pecado, que no lo tapemos, sino que lo reconozcamos y que le digamos: Señor, yo no quiero seguir en mis propios caminos, dame la gracia, Señor, para volverme a ti y perdóname. Como dice aquí, sana mi tierra. Entonces el arrepentimiento, hermanos, si es verdadero, va a manifestar un fruto, ¿cierto? Y es el fruto de haberse vuelto a Dios, de cambiar de dirección. Pero aquí también quiero que recordemos algo. A veces los cristianos olvidamos o somos muy duros, impacientes con las personas, porque ¿cuántos saben que dar fruto lleva tiempo? Si yo siembro hoy una semilla, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Será que mañana puedo ir a tomar los frutos? No. Pero dice que Dios es un labrador paciente y Él aguarda a que nuestra tierra y la semilla que ha puesto en nosotros pueda crecer y con el tiempo pueda manifestar el fruto que Él espera. Y eso me acuerda también la parábola del trigo y la cizaña. Dice que en ese campo fueron sembradas 2 semillas, pero solamente el tiempo podía manifestar verdaderamente quién llevaba qué fruto.
Entonces sí, Dios va a tener paciencia con nosotros. Él es un labrador paciente. Pero puedo también advertirte que con seguridad tú vas a terminar mostrando el fruto de todo lo que has estado sembrando en tu vida. Y ese fruto que va a mostrar tu vida más adelante, le va a mostrar a Dios si tu fe, si tu arrepentimiento, si tu caminata era verdadera, era sincera. Si no estabas por este camino a la izquierda o este camino a la derecha. Vamos todos a Lamentaciones, que está después de Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones 3, 22. Y aquí quisiera ir más despacio, hermanos. Y esto más que un estudio es una invitación a reflexionar, a meditar, a preguntarnos. Acuérdense que Lamentaciones fue escrito después de que Israel fue destruido, Jerusalén fue destruido, el templo fue arrasado. Y el versículo 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Puedes tú reconocer en esta mañana que si estás en pie es por la bondad, por la misericordia de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Ahora viene la invitación de Dios, y esto quisiera cantarlo al final del mensaje, versículo 40. Me parece un pasaje muy precioso, estos 4 versículos que vamos a leer, los 2 que leímos y 2 que vienen. Primero nos muestra la bondad de Dios, estamos en pie por la bondad de Dios. Y aquí el verso 40 es una invitación que Él nos hace. Dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos, indaguemos en nuestro corazón y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Imagínense, es más impactante si consideramos que esto lo dijo Jeremías como representante de aquellos que habían escapado de la espada del cautiverio, de la invasión de Babilonia. Babilonia había llegado a Jerusalén, la había sitiado, la había destruido, había prendido fuego al templo y muchos murieron. Y Jeremías, como representante de los sobrevivientes, de los que escaparon de la espada, dijo estas palabras: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Y aquí Él está haciendo una invitación: escudriña tu camino, escudriña tu corazón y vuélvete al Señor. Jeremías está reconociendo que es por la misericordia de Dios que ha quedado un pequeño remanente, ese remanente que escapó de la espada. Y está diciendo que si ellos se vuelven a Dios de corazón, porque fue por su pecado que fueron destruidos, ese pueblo fue destruido por apartarse de Dios. Él dice: si nos volvemos a Dios, seremos restaurados. Quiero leerles el versículo 40 que dice aquí en la Reina Valera: escudriñemos nuestros caminos. Quiero leerlo en otras 2 versiones. La Biblia de las Américas dice: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos. O sea, aquí el mensaje es examinar, mirar con cuidado, preguntarnos. O la NBI, me gusta mucho como lo dice, porque en últimas es el mensaje que quiere dar este pasaje. Dice, la Nueva Versión Internacional, dice: hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor.
Entonces, la invitación que les quiero hacer en esta hora es, haz un examen de conciencia. Examina tu corazón, tus motivaciones, tus pensamientos y pregúntate. Porque aquí la invitación es, después de escudriñar tus caminos, de hacer ese examen de conciencia, la invitación es, vuélvete a Jehová. Entonces, estas preguntas que les voy a hacer tienen como fin que podamos reconocer nuestras faltas, nuestro pecado, y podamos darle la vuelta, darle la espalda y volvernos al Señor. Entonces, examen de conciencia. Pregúntate, ¿en qué áreas de mi vida estoy obedeciendo a Dios? Y esto aquí les pido que cada uno piense en sí mismo. ¿En qué áreas de mi vida estoy siendo obediente a Dios? ¿O en cuáles áreas lo estoy resistiendo? Tal vez tú dices, sí, yo estoy obedeciendo a Dios en esto y en esto. Pero ahora pregúntate, ¿sabes? Examina tu corazón y mira si hay algunas áreas de tu vida en que estás resistiendo el llamado de Dios. ¿Será que tu vida diaria le está demostrando a Dios qué es lo más importante para ti? Todos le estamos mostrando cada día a Dios qué es lo más importante para nosotros. Pero ¿qué le estamos mostrando al Señor? Que para mí es lo más importante. Mi vida diaria, ¿qué le muestra a Dios como lo más importante para mí? ¿Será que me estoy preocupando más por las vanidades, por las cosas temporales de esta vida, por acumular, por disfrutar, por hacer, más que por atesorar para la vida eterna? ¿Será que los afanes están ahogando esa preciosa planta que Dios sembró en mi corazón? Las vanidades están ocupando en mi corazón el lugar que deberían ocupar los tesoros del reino. Otra pregunta, ¿te estás esforzando por ser fiel en cultivar una relación diaria con el Señor? ¿Te estás esforzando? Dice que el primer mandamiento es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, aún con el cuerpo, con toda tu mente. Eso incluye una disposición total, no solamente con mi entendimiento, sino con mis fuerzas, de yo esforzarme, madrugar, orar, estudiar, con mi alma, con mis emociones, con todo mi corazón. Dios quiere que le entregue todo mi corazón, no solo mi espíritu, sino también mi cuerpo, mi mente, mis emociones. Entonces, ¿te estás esforzando fielmente por cultivar una relación con el Señor cada día con todas tus fuerzas? ¿Estás esforzando tu mente? ¿Estás meditando en las Escrituras cada día? ¿O tu mente es cautiva de las redes sociales? Y esa es una trampa que ha atrapado a casi todo el mundo. Reflexiona en esto, es una pregunta del Espíritu. ¿Tu mente está cautiva de las cosas de este mundo? Las redes han sido como una trampa que ha oscurecido tu entendimiento, ¿o estás realmente meditando en la palabra de Dios? Y la última pregunta, ¿está Dios lejos de tus pensamientos? Piensa en tu día a día, cuando salgas de aquí, mañana que madrugues. ¿Estás trabajando, estudiando, estás en la casa? ¿Acaso está Dios cerca de tu mente o está lejos de tus pensamientos? ¿Eres un cristiano nominal de nombre o eres alguien que realmente quiere caminar por esa senda estrecha? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos
a Jehová. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos al Dios de los cielos. Y aquí la figura es como si nosotros tomáramos nuestro corazón, todo lo que somos, nuestros anhelos, nuestras fuerzas, y los levantáramos ante Dios y se los ofreciéramos a Él, se los rindiéramos a Él. Estás haciendo eso tú con el Señor. Le estás rindiendo lo más valioso de tu vida, tu corazón. Lo estás levantando en sacrificio, rindiéndolo delante de Él, o solamente estás viviendo una vida de apariencias. Examina tu corazón, tus caminos. Vamos todos a Miqueas capítulo 6, algo que cantamos ahorita. Es un pasaje de la Escritura. Miqueas 6:8. ¿Quieren ver un resumen de lo que Dios nos está llamando cada día a hacer? Aquí lo encontramos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Será que si Él pedía eso en el Antiguo Testamento no lo está pidiendo hoy? Yo creo que sí. Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí no te está pidiendo ningún rito, no te está pidiendo, está yendo al corazón del hombre, al corazón de la ley moral, de lo que Dios espera de nosotros. Y es que andemos en justicia, que mostremos misericordia y que nos humillemos delante de Él. Y esa palabra humillarte implica reconocer que separados de Él no podemos hacer nada. Implica reconocer nuestra total necesidad y dependencia de Dios. Y eso es el Evangelio, esa es la esencia del Evangelio. Nadie va a ser salvo por sus propios méritos, sino aquel que se humilla delante de Dios y aquel que da la vuelta, que tiene un cambio de mente y un cambio de dirección, que ama la justicia y que ama la misericordia. Y ya para ir cerrando, hermanos, Romanos 8:8, no vayan allá, pero pueden apuntarlo. Sabemos que el hombre natural no puede agradar a Dios. El hombre sin Cristo, el hombre de afuera, no puede agradar a Dios. Aunque pretenda ser bueno, aunque se esfuerce por ser bueno, no puede agradar a Dios. Porque está pretendiendo alcanzar una justicia alejado de su gracia. Y es la gracia de Dios la única que nos puede dar una capacidad real para ser agradables delante de Él. Dice la Escritura que nuestras propias justicias, alejadas de Dios, ajenas a Dios, son como inmundicia delante de Él, delante de aquel que es santo. Santo, santo, santo. Pero aquí hay una diferencia y quiero hacer una diferencia, un contraste absoluto entre el hombre de Dios y el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo y nosotros? ¿Qué hace la diferencia delante del cielo de una persona que tiene al Señor y una que, de un impío y un hombre de fe? Podríamos resumirlo simplemente diciendo que el hombre de fe tiene el Espíritu de Dios. Si tú eres un hombre de fe, una mujer de fe, tú tienes el Espíritu de Dios en tu corazón y eso hace toda la diferencia. El Espíritu Santo de Dios es nuestra fuente de poder y es por ese Espíritu que tú vas a poder agradar a Dios. Si tú antes en el mundo te esforzabas y no lo podías hacer porque tenías una ausencia absoluta y era la gracia, el poder de Dios. Pero si tú has acudido con fe a Cristo, tú tienes ese Espíritu
que te va a capacitar para agradarlo. Dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu que está en ti, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que es el Espíritu en tu vida el que te va a capacitar para vencer el pecado. Quiero leerle Romanos 6:15. No, perdón. Es el Espíritu Santo en tu vida el que te va a dar la gracia para vencer el pecado. Y aquí quiero hacer una analogía que también hace el apóstol Pablo en Romanos 7. El cristiano tiene una lucha interna. La gente del mundo no tiene la vida de Dios y ellos hacen lo que ellos quieren hacer. Pero el cristiano tiene una lucha interna que no tiene el mundo. El cristiano tiene su hombre viejo, la carne, y tiene la vida de Cristo. Le dice la Escritura que el hombre viejo quiere pecar, pero el Espíritu de Dios en nosotros quiere agradar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer para poder agradar al Señor? Tú tienes una lucha interna y tienes dos hombres dentro de ti que están luchando. ¿Cómo puedes hacer que venza la vida de Cristo? Simplemente tienes que fortalecer ese hombre nuevo. Tienes que fortalecer la vida de Cristo en ti y hacer que el hombre viejo se debilite. Tienes que poner al hombre viejo en ayuno. Tienes que dejar de alimentar tu carne y tienes que alimentar más tu espíritu. Todos los días nos enfrentamos a esa batalla. Y ya para ir terminando, ya para terminar, quiero darles como una ilustración. Dice la ciencia, y aquí hay un piloto que me va a entender muy bien. La ciencia nos enseña que hay dos fuerzas que interactúan sobre un objeto que tiene alas y que va volando. Todo objeto que tiene alas y que va volando, sea un ave o un avión, está sujeto a dos fuerzas que interactúan sobre él, que actúan sobre él. Una de ellas, ¿cuál es? La más evidente. ¿Qué pasa? Y esa fuerza está sobre cualquier objeto. ¿Qué hace esta fuerza? ¿Va a jalar hacia dónde? Hacia abajo. ¿Y cómo se llama esa fuerza? La gravedad. Esa es la primera fuerza que actúa sobre cualquier objeto. Pero cuando un objeto tiene alas y está en movimiento, hay una fuerza que lo lleva hacia dónde. Si está volando es porque hay una fuerza que lo empuja hacia arriba. Esa fuerza se llama la fuerza de sustentación. Entonces, un objeto que vuela con alas está sujeto a esas dos fuerzas: la fuerza de la gravedad y la fuerza de sustentación, que es una fuerza ascendente. Y no voy a entrar en detalles de cómo funciona eso, pero el hecho es que el objeto tiene que moverse rápido para que la acción del viento en sus alas lo empuje hacia arriba. Y aquí la analogía es que la gravedad es como el pecado en tu vida. Y esa fuerza de sustentación es el Espíritu de Dios. Todo ser humano está sujeto a la fuerza, a la atracción del pecado. Tú y yo y la gente de afuera estamos sujetos a esta fuerza que nos va a jalar a la perdición, al pecado, que nos va a hacer caer. Pero solamente el cristiano tiene alas. Tiene alas. Tú tienes alas. Y Dios te ha dado el poder para volar alto y alejarte del abismo. ¿Qué tienes que hacer tú para poder volar?
Dice la escritura que el espíritu es como el viento, ¿cierto? De hecho, la palabra espíritu en hebreo y en griego también es viento o soplo, aire no, viento, aire en movimiento. ¿Qué pasa si un avión en un instante deja de andar y se queda solo suspendido en el aire? Inmediatamente va a caer, ¿cierto? Entonces la invitación, hermanos, es que, y quisiera pedirle a los músicos que pasen al frente. La invitación, hermanos, es que recuerdes que Dios te ha dado alas y que tú eres como ese avión, y que si quieres volar a los lugares celestiales, si quieres superar la atracción que el pecado ejerce sobre tu vida y que está destruyendo al mundo, tú tienes que correr, tienes que ir a toda velocidad. Como el pastor enseñaba en el libro de Filipenses, tú tienes que esforzarte, como decía el apóstol Pablo, hacia la meta, correr con toda nuestra fuerza hacia la meta. Y al ir a toda velocidad hacia Cristo, nuestras alas espirituales, por el Espíritu, por ese viento que viene, nos van a elevar y nos van a dar la victoria sobre el pecado. La única forma de que tú como cristiano puedas vencer el pecado es que te expongas a ese viento, que corras hacia Cristo y que el Espíritu te levante. Entonces, hermanos, pongámonos en pie. Quiero repetirles una frase que les di ahorita. Recuerda que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino que es el poder de Dios para dejar de pecar. Escudriña tu camino. Mira qué hay en tu corazón. Examina tu corazón. Haz un examen de conciencia. Y vuélvete al Señor. Señor, gracias porque tú siempre nos llamas al arrepentimiento. Tú nos llamas, Señor, al arrepentimiento. Venid a mí. Abandona tu camino, tus caminos, y ven a mí. Renueva tu mente cada día con mi palabra. Cambia tu manera de pensar para que pueda cambiar tu manera de vivir. Señor, ayúdanos que podamos escudriñar en nuestros corazones aquello que no te agrada. Qué ajuste, Señor, qué giro tenemos que dar en nuestra vida para que no seamos simples religiosos, tal vez por el camino del legalismo, Señor, o tal vez confiados en una gracia barata, andando en el libertinaje, Señor. Que podamos volvernos a ti de corazón y reconocer que es por tu bondad, Señor, que hoy estamos en pie, y que esa bondad es la que nos guía al arrepentimiento. Es tu paciencia, Señor, es tu bondad la que nos guía al arrepentimiento, Señor, y queremos hoy examinarnos, Señor. Quiero enseñarles un canto, hermanos. Si alguno lo sabe, puede cantarlo conmigo. Vamos a repetirlo y después se pueden unir también. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos
por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nueva es cada mañana, nueva es cada mañana, y muy grande es tu fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nueva es cada mañana, nueva es cada mañana, y muy grande es tu fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nunca, Señor. Nueva es cada mañana, nueva es cada mañana, y muy grande es su fidelidad. La última vez, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Ninguno de nosotros que tenga el Espíritu Santo de Dios
puede tener una excusa para decir no a este mensaje. Si alguno de nosotros, al Señor le ha hablado a su corazón, arrepiéntete, hermano. Arrepiente de tus pecados y vuélvete al Señor. Aléjate de eso que ofende a nuestro Dios. Arrepiéntete y pídele perdón, y Él estará allí esperando. Es más, este servicio, este mensaje, Él no lo ha dado con esa intención. Él no quiere que nadie perezca, hermanos. Y roguemos por aquellos que aún no han nacido de nuevo, que no pueden escuchar la voz de Dios. Padre amado, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos recuerdas de nuestra responsabilidad, Señor. Gracias porque sabemos que tu gracia no es una licencia para pecar. Señor, tu gracia es el poder de Dios que tenemos, Señor, para santificarnos. Señor amado, ablanda nuestros corazones, Señor. Y te ruego por aquellos, Señor, que son hijos tuyos, que tienen el Espíritu de Dios, pero han entristecido al Espíritu Santo, Señor. Ten misericordia, porque sin una obra de Él es imposible volvernos a ti. Señor, ten misericordia, ablanda nuestros corazones, y que este mensaje, Señor, pueda ser la obra por la cual tú lo has enviado. Nos volvemos a ti, Señor, en humildad. Nos volvemos a ti. Cantemos la última vez este hermoso canto, hermanos. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová, por la bondad de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nueva es cada mañana, nueva es cada mañana, y muy grande su fidelidad. Nueva es cada mañana, nueva es cada mañana, y muy grande su fidelidad. Gracias te damos, Señor, por tu mensaje en esta mañana. Es una muestra de tu amor para con nosotros, Señor, el cual no nos juzga, Señor, sino nos anima para reflexionar cómo está nuestra vida delante de ti. Gracias, Señor, te damos en esta hora, mi Rey. Te damos la gloria, te damos la honra. Solo a ti, Señor, que conoces nuestro corazón y lo más profundo de nuestro ser, tú lo conoces, Señor. Bendice a mis hermanos que con esfuerzo y dedicación prestaron su mente, su corazón a estas verdades, Señor. Bendícelos, Señor, y que tu gracia esté con nosotros todos los días de nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Rey bendito. Puedes tomar tu lugar en esta mañana. Gracias, Señor.